El silencio en este vestíbulo era diferente. No era un silencio de respeto, sino de cálculo. Me llamo Amara, y esa noche llevaba un vestido color esmeralda que parecía absorber y reflejar toda la luz del salón central. Un vestido caro, diseñado para hacerme invisible, o, peor aún, demasiado visible. Y esa es la trampa cuando eres una mujer negra en espacios que no fueron construidos para ti. Puedes vestir la fortuna que has ganado, pero ellos solo ven el color de tu piel y deciden dónde exactamente terminan tus derechos. Ese salón central, con sus techos abovedados y sus candelabros de cristal de roca, había sido mi obsesión durante 5 años. Mi obsesión y mi ruina potencial. Tardé 3 años en conseguir la financiación y 2 más en terminar la remodelación. No solo compré un edificio histórico en el distrito más exclusivo de la ciudad, compré una declaración, compré el derecho a existir en la cima. Pero esta noche, por primera vez, no estaba aquí como dueña. Estaba aquí como una invitada anónima en una gala de caridad corporativa. Quería observarlos, sin que me vieran. Quería ver cómo se movía la élite de esta ciudad cuando pensaban que nadie importante los vigilaba. Había llegado media hora tarde. La música de jazz flotaba sobre el murmullo de las copas de champán. El aire olía a ambición y a perfume francés. Me movía con calma, una copa de agua con gas en la mano. Sentía las miradas. Eran sutiles, pero constantes. No eran de admiración, eran preguntas silenciosas. ¿Quién te dejó entrar? ¿De qué salón de servicio saliste? Aprendes a leer esa microagresión en la forma en que desvían la mirada cuando intentas hacer contacto visual, en el ligero apretón de labios que te dedican. Me acerqué a una mesa de canapés, sintiendo el peso de mis logros en cada paso. Este edificio me había costado noches sin dormir, y la confianza de mi familia. Si este negocio fallaba, arrastraría conmigo todo lo que mi abuela luchó por construir. Una mujer vestida con un traje de pantalón de diseñador y joyas que gritaban herencia, se detuvo junto a mí. La conocía. Su nombre era Elena, la organizadora principal del evento y vicepresidenta de una firma de inversión de prestigio. Una mujer que había votado en contra de mi préstamo hipotecario hace años, argumentando que mi plan de negocios era demasiado arriesgado para el vecindario. Ella me observó de arriba abajo. Su rostro no mostraba hostilidad, solo una especie de piedad condescendiente. Disculpe, dijo, con esa voz untuosa que usa la gente rica cuando finge amabilidad. ¿Necesita ayuda? Sonreí educadamente. Estoy bien, gracias. Disfrutando la velada. Ella levantó una ceja, el gesto apenas perceptible. Me refiero a ayuda para encontrar su salida de servicio. La gala de diamantes es solo para invitados confirmados. Mi sonrisa se congeló. El ruido a mi alrededor se desvaneció un poco. Siempre sucede así. El de insulto viene envuelto en papel de seda, pero apuñala igual. Estoy invitada, señora Elena, respondí, manteniendo mi voz baja y firme. ¿Invitada? Ella se rió, una pequeña, seca risita. Imposible. Revisé las listas de invitados personalmente. No tenemos ninguna Amara. Disculpe, no tengo su apellido aquí. Y créame, si usted hubiera donado la suma requerida para esta mesa, yo lo sabría. La mesa a la que se refería costaba $100.000. Y Amara era solo mi nombre de pila. Mi nombre completo, Amara Dubois, estaba grabado en las escrituras del edificio. Mi invitación fue gestionada por terceros, expliqué, dándole la oportunidad de retroceder con dignidad. Una oportunidad que sabía que no tomaría. Ella suspiró dramáticamente, como si lidiar con intrusos fuera la cruz que debía cargar. Mire, cariño, estoy segura de que hubo un error. Es una noche muy concurrida,
y necesitamos las mesas despejadas para nuestros verdaderos benefactores. Le pediría, de la manera más discreta posible, que me acompañe a la puerta. No queremos avergonzarla. Un hombre de seguridad, un tipo joven y enorme con un auricular, se acercó de inmediato. El instinto. Sabía que si armaba una escena, esto se convertiría en un titular de prensa al día siguiente. No quería la atención pública. No quería ser la mujer negra furiosa que arruinó la noche de Caridad. Pero la idea de permitir que me echaran de mi propio salón, el lugar por el que hipotequé mi futuro, era una quemadura lenta que me llenaba el pecho. Miré a señora Elena. Ella ya me había descartado. Estaba mirando por encima de mi hombro a un grupo de banqueros que acababan de entrar. Para ella, yo ya era un problema resuelto, un elemento disonante a ser retirado por el personal. No vamos a ir a la puerta de servicio, señora Elena, le dije. El guardia de seguridad me tomó suavemente por el codo. Su toque fue profesional, pero la implicación era clara. O cooperas o te obligamos. Por favor, señora, evitemos problemas. La vergüenza me recorrió el cuerpo caliente y desagradable. No era la primera vez que esto sucedía, pero era la primera vez que sucedía en un lugar donde yo pagaba las luces, el aire acondicionado y el salario del guardia de seguridad que me estaba tocando. Comencé a caminar, no hacia la salida principal, sino hacia el vestíbulo. Sentí las miradas de los banqueros y sus esposas, el murmullo de los cuchicheos, la satisfacción silenciosa de Elena. Mientras me acercaba a las majestuosas puertas de caoba, mi mente corría. El plan original era dejar pasar la humillación, contactar a mi abogado mañana y simplemente cancelar el contrato de arrendamiento de la empresa de eventos de Elena, un golpe limpio, legal. Pero mientras cruzábamos el umbral hacia el vestíbulo de mármol frío, lejos de la calidez artificial de la gala, sentí algo tronar dentro de mí. Una fatiga profunda, una rabia cansada de tener que ser siempre la más silenciosa, la más educada, la que aguantaba el golpe por la imagen. Me detuve. El guardia seguía sosteniendo mi codo. Señora, la salida está por aquí. Toqué discretamente el bolsillo interior de mi vestido. Sentí la forma familiar de la tarjeta electrónica. No la llave maestra del salón central, sino algo mucho más definitivo. Era el pase de acceso total al sistema de gestión de edificios. El botón de pánico que podía apagar las luces en todo el distrito. El control. Miré hacia atrás. La señora Aurelia Elena había seguido al guardia, queriendo asegurarse personalmente de mi partida. Estaba de pie en la entrada, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. ¿Algún problema, agente?, preguntó Elena. No, señora, ya está. El guardia hizo un movimiento para empujarme suavemente hacia la calle. Pero yo ya había tomado una decisión. La dignidad no se pide, se exige. Y si tenía que derribar todo el teatro de su hipocresía para que me vieran, que así fuera. Agente, dije, y mi voz era ahora un tono que no había usado en años. El tono de un acío que da una orden que no admite discusión. Suelte mi brazo, ahora. Él se detuvo, sintiendo el cambio de energía, aunque no entendía por qué. Elena, sin embargo, se adelantó, exasperada. Ya fue suficiente. Si no se va, llamaremos a la policía. Me volví hacia ella, dejando que la luz del techo jugara con las líneas de mi rostro. Ya sin sonrisas, ya sin excusas. Llame a quien quiera, señora Elena, dije, extendiendo la mano hacia el guardia de seguridad, quien, instintivamente, me entregó el pequeño control remoto que colgaba de su cinturón. Ella me miró con absoluta confusión, justo antes de que mis dedos rozaran el interruptor principal del edificio. El salón central era mío,
y ellos estaban a punto de descubrir el verdadero precio de la exclusión. Esto no terminaba en la puerta. Esto recién comenzaba. El Salón Dorado era un monumento al prestigio que solo la superficialidad podía pagar, y yo era, para ellos, la mancha en ese mármol. Rodrigo no cedió. Su sonrisa no era amable, era filosa. Era la sonrisa de un juez que ya ha dictado sentencia. Señorita, entiendo que esté molesta, pero la lista de invitados es clara. Insistió, alzando la voz lo suficiente para atraer la atención de la mesa de los patrocinadores principales. Yo estaba allí por derecho, por inversión, por trabajo, pero para él, mi piel y mi cabello trenzado eran la única credencial que importaba. Una credencial de sospecha. Tengo mi invitación y mi tarjeta de patrocinio. Revísela. Fui yo quien cubrió una parte importante del catering, respondí, ofreciéndole la pequeña tarjeta de ébano que llevaba en mi bolso. Él ni la tocó. Verla le resultaba ofensivo. Cualquiera puede falsificar un pase. Y si está tan preocupada por el catering, tal vez el personal de servicio la esté esperando. Es mejor que desaloje el área antes de que esto se vuelva incómodo. Lo dijo sin un grito, con la serenidad brutal de quien está acostumbrado a borrar a las personas de un espacio. El aire, en mis pulmones, se hizo pesado. No era rabia, era la familiaridad del dolor. Era recordar a mi padre, siendo ignorado en las reuniones de constructores, y a mi madre forzada a entrar por la puerta trasera de los hospitales. Sentí que todos los ojos del Salón Dorado se clavaban en mi espalda. Los susurros se hicieron audibles, las risitas secas. Eran tiburones blancos oliendo sangre. Rodrigo hizo un gesto a dos guardias uniformados. Eran hombres altos, corpulentos, con rostros tan inexpresivos como las paredes del salón. «Acompáñenla a la salida, por favor», ordenó Rodrigo, sin dejar de mirarme. No hubo violencia física. No me empujaron con fuerza. La humillación vino de la facilidad con la que me trataron como un paquete extraviado, como algo que simplemente debía ser movido del centro de atención. Me escoltaron hacia las gigantescas puertas de caoba que daban a la calle. 10 metros de altura, talladas a mano, un símbolo de la exclusividad a la que, según ellos, yo nunca podría acceder. Mientras caminaba, sentí el peso de mi vestido de seda, que ahora parecía una armadura perforada. Escuché el silencio sepulcral que se hizo tras mi paso, solo roto por el tintineo lejano de las copas de champán que seguían sirviendo a los verdaderos invitados. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, el ruido de la fiesta se cortó de golpe. Me dejaron sola en la acera, bajo los faroles de hierro forjado que proyectaban una luz fría sobre la ciudad. El aire de la medianoche era helado y contrastaba brutalmente con el calor sofocante y perfumado del interior. Yo seguía allí, vestida para un evento de $1.000.000, ahora repudiada y expulsada como una pordiosera. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con arruinar la costosa máscara de dignidad que había tardado décadas en construir. Esto no era sobre un malentendido. Esto era sobre un sistema, un código no escrito que dictaba que una mujer como yo, con mis orígenes, mi color y mi historia, no podía ser la dueña de un espacio así. Solo podía ser una intrusa. Recordé las palabras de mi abuela Clara, en voz baja, mientras cocinaba en nuestra pequeña cocina en el sur. El respeto no se pide, Amara. Se construye con paciencia y se cobra con precisión. No era la primera vez que me sucedía, pero... y me juré a mí misma que esta promesa se cumpliría. Sería la última en este lugar. Mi lugar, el Salón Dorado. Mi inversión secreta durante los últimos 3 años. Había pasado meses negociando la compra del edificio, utilizando fideicomisos,
empresas fachada y un complejo entramado legal para evitar exactamente esto, el juicio y la desconfianza que acompañaban a mi nombre. Quería demostrar que podíamos existir en sus espacios sin que ellos supieran que éramos nosotros, quienes los sustentábamos. Pero ellos me habían obligado a salir, me habían obligado a revelar mi mano antes de tiempo. Mi mano ya no temblaba por la humillación, sino por una fría y quirúrgica determinación. Saqué mi teléfono del pequeño bolso de mano. Miré la hora. Eran las 11:37 de la noche. Marqué el número directo de Liam, mi abogado principal. Sabía que estaría despierto, revisando contratos de Asia. Contestó al segundo pitido. «Amara, ¿está todo bien?» «Liam, necesito que envíes el documento de activación de la cláusula 7». Dije sin preámbulos. Mi voz era monótona, casi aburrida. Hubo un silencio al otro lado. Liam entendió de inmediato la gravedad. La cláusula 7 no era un simple recurso legal, era un botón nuclear. ¿La 7? Amara, eso nos da el control operativo absoluto inmediato. ¿Estás segura? Absolutamente. A la dirección del Salón Dorado, para la atención del gerente de eventos, Rodrigo Velasco, y para el Consejo de Fideicomiso. Ahora, adjunta la nota. Activación por discriminación documentada y daño a la reputación del propietario. La cláusula 7, aquella que me permitía tomar el control total si se detectaba o si el propietario percibía una amenaza grave a la reputación o un acto de discriminación dentro de las instalaciones, anulando cualquier contrato de arrendamiento o gestión vigente. Colgué. Miré las puertas de caoba. Miré la luz cálida y la silueta de los invitados bailando detrás de las ventanas. El juego había terminado. Ahora comenzaba la contabilidad. Solo era cuestión de esperar 10 minutos. 10 minutos para que la justicia, con todos sus sellos de notario y firmas de abogados, se hiciera presente en el Salón Dorado. Yo no iba a pedir una disculpa. Iba a reclamar mi propiedad. Me hicieron caminar. No me permitieron irme por mi cuenta. El anfitrión, ese hombre llamado Jorge, hizo una seña, y 2 agentes de seguridad me flanquearon. Me escoltaron a través del salón, como si yo fuera una criminal, como si hubiera robado la platería. Los susurros se silenciaron a mi paso. El gran salón central, con sus candelabros de cristal y sus paredes tapizadas en seda dorada, parecía burlarse de mí. Cada paso que daba me recordaba el costo de este vestido, el esfuerzo que me había tomado llegar a este punto, y la facilidad con que la envidia y el prejuicio podían aplastarlo todo. Sentía cómo se hundía mi estómago. Ellos no me veían, solo veían una imagen preestablecida, la intrusa, la equivocada, la que no pertenecía a su exclusivo mundo. Me acerqué a las grandes puertas de caoba. Jorge se adelantó. Su rostro era una máscara de satisfacción cruel. «Señorita», dijo, pero el tono era veneno envuelto en algodón. «Debo insistir en que el nivel de distinción que exigimos aquí es más que superficial. No se trata solo del traje, se trata de origen y de historia». Hizo una pausa, asegurándose de que la gente más importante, los patrocinadores principales de su evento, pudieran escuchar su lección de moral. «Este salón, Amara, tiene un estándar, un prestigio que mantendremos a toda costa. Y ciertas presencias lo comprometen». El corazón me latía en las sienes. Apreté los dientes hasta sentir el dolor en la mandíbula. No iba a suplicar. No iba a cederles el placer de verme suplicar por mi derecho a la dignidad. «Me voy», logré decir, mi voz apenas un murmullo firme. Qué sensato de su parte. Lo siento por su noche, pero a veces la realidad golpea duro. Sentí el empujón suave, pero definitivo, del guardia en mi espalda. Era el empujón final,
el que me sacaba de la luz hacia la oscuridad de la calle. Al cruzar el umbral, el frío de la noche me golpeó. El aire era pesado. Me detuve justo en la acera, bajo el toldo de entrada, y me giré para ver la silueta de Jorge, sonriendo triunfante, cerrando la puerta elegantemente detrás de mí. La vergüenza era una quemadura intensa, pero debajo de la humillación algo se encendió. Un recuerdo, frío y duro como el mármol del vestíbulo. Recordé la primera vez que vi este lugar. No como invitada, sino como inversora. Hacía 5 años. Este salón no era el epicentro del lujo que es hoy. Era un edificio antiguo, casi en ruinas, abandonado por una corporación que quebró. Yo trabajaba en finanzas corporativas, ascendiendo lenta pero sólidamente. Vi el potencial de esta ubicación, el centro neurálgico de la ciudad, un espacio con historia. Mi primer intento de conseguir el préstamo fue una farsa. Fui al banco, presenté mi plan de negocios, mi historial crediticio impecable. Y el gerente, un hombre blanco con gafas finas y una sonrisa condescendiente, me miró como si le estuviera pidiendo dinero para un capricho. Amara, dijo con esa familiaridad odiosa que usan para recordarte tu lugar, es una propiedad demasiado grande, demasiado prestigiosa. ¿De verdad cree que tiene el capital, no solo monetario, sino social, para manejar algo así? Supe lo que quería decir. No lo dijo con palabras claras, pero el mensaje fue: una mujer negra no puede ser la dueña de un salón de banquetes de este calibre en el centro de la ciudad. Una mujer negra no puede dictar el lujo. Me negaron el préstamo 2 veces. Tuve que hipotecar todo lo que poseía, asociarme con inversionistas extranjeros y luchar durante 18 meses contra trámites burocráticos diseñados para cansar y ahuyentar a cualquiera que no fuera parte del club. Pero lo hice. Compré el edificio, lo restauré, le di mi nombre y mi visión, y ahora el hombre que me había echado, el anfitrión Jorge, estaba allí dentro, celebrando su gala, usando mi espacio, mientras yo estaba en la calle. La realidad golpeó, sí, Jorge, pero no a mí. Me giré, alejándome unos pasos de la entrada. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero no por el frío ni por la tristeza. Era la adrenalina, la rabia pura que se cristalizaba en una decisión helada. El dolor de la humillación de esta noche era idéntico al dolor de la negación en el banco hace 5 años, y no iba a tolerarlo de nuevo. Marqué un número que conocía de memoria, el de mi asistente ejecutiva, Olivia. Ella estaba en la oficina principal, esperando mi llamada rutinaria. «Olivia», dije. Mi voz era baja, profesional, completamente desprovista de emoción. «Necesito que hagas un par de cosas por mí, ahora mismo». Olivia, acostumbrada a mis peticiones urgentes, respondió al instante. «Dígame, señora». «Quiero que canceles el contrato de arrendamiento trimestral del Salón Central para la Corporación Valor y Prestigio. El contrato de Jorge». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Era un contrato de $500,000. «¿Cancelar?», preguntó Olivia confundida. «Sí, invocando la cláusula 14.b, incumplimiento de las normas de decoro y ética profesional establecidas por la propiedad. Aplica un recargo del 50% por terminación inmediata». «Entendido. ¿Y la segunda cosa?». Miré el imponente edificio, las luces brillando a través de los cristales. Podía imaginar a Jorge levantando su copa en un brindis por la exclusividad. «La segunda cosa, Olivia, es que llames al gerente del complejo, el señor Davis. Le dices que se reúna conmigo en el vestíbulo principal del salón central, en 10 minutos, y que traiga la documentación de propiedad del inmueble». Colgué. La noche era fría, pero la sangre me ardía en las venas.
La humillación se había acabado. Ahora comenzaba la justicia. No iba a irme a casa, iba a volver. Y esta vez no entraría como invitada, entraría como la dueña que soy. Pero necesitaba un plan para que el golpe fuera devastador. Necesitaba que Jorge y cada uno de los asistentes entendieran exactamente lo que perdían y quién se lo estaba quitando. La revelación tenía que ser una obra de teatro, una lección de humildad y respeto que nunca olvidarían. Necesitaba entrar. ¿Cómo volvería a pasar esas puertas cerradas, custodiadas por los hombres que acababan de echarme? La seguridad era estricta. Me di cuenta de que, incluso siendo la dueña, tendría que ser astuta. Una dueña, sí, pero primero una actriz. Un pequeño paso en falso y mi venganza se convertiría en otro bochorno. Mi mirada se dirigió a una puerta lateral de servicio, oscura, casi invisible, justo al lado de la entrada de vehículos de catering. La recordaba bien. La había diseñado yo misma para mi uso exclusivo. Tomé una respiración profunda. Mis tacones hicieron clic en el asfalto mientras me dirigía hacia la sombra. La función estaba a punto de empezar, y yo, la expulsada, tenía el mejor papel. Solo que esta vez el escenario sería mío, y el guión también. El mármol estaba frío, pero el fuego dentro de mí se sentía como si fuera a consumirme. Cada paso que daba hacia la salida era una bofetada sónica. Los murmullos de los invitados eran como agujas heladas. Observé cómo los rostros se giraban. La gente que minutos antes me había sonreído con cortesía forzada, ahora me miraba con una mezcla de lástima y repugnancia. Era la confirmación que había buscado. No se trataba solo de un error en la lista. Se trataba de quién creían que yo era, y de lo que una persona como yo, con mi tono de piel y mi atuendo, merecía en ese espacio. No se detenga, por favor. Salga con dignidad. Siseó el señor Vázquez a mi espalda, su voz empujada por el alcohol y la soberbia. Ya ha causado suficiente vergüenza a los organizadores. Los dos guardias de seguridad eran enormes y parecían avergonzados, pero seguían las órdenes. Sus manos nunca me tocaron directamente, pero su presencia me acorralaba. ¿Sabe, señorita?, continuó Vázquez, deteniéndose dramáticamente para asegurarse de que el eco de su voz llegara a la multitud. Este salón central es un símbolo de prestigio. No podemos permitir que el decoro se rompa por la negligencia de la seguridad. Hizo una pausa y me evaluó de pies a cabeza. Su vestido, aunque ostensiblemente caro, no puede ocultar la falta de pertenencia. La clase, créame, no se compra en las boutiques de diseñador. En ese momento, la humillación alcanzó su punto álgido. Me sentí despojada de mi armadura, expuesta no como una empresaria exitosa, sino como una intrusa. Y fue entonces, en ese punto exacto, cuando mi ira se solidificó en algo frío y calculador. Recordé el día en que firmé los papeles de adquisición de este edificio, no solo del salón, sino de toda la torre ejecutiva que lo albergaba. Fue hace 4 años. La firma inmobiliaria, dirigida por hombres que se parecían mucho al señor Vázquez, intentó sabotear el trato. Me dijeron que mi cartera de inversiones era demasiado nueva, que mi empresa, Aurora Ventures, era demasiado atrevida para manejar un activo tan clásico y tradicional. El verdadero mensaje era: este tipo de poder no está hecho para ti. Recuerdo a su abogado senior mirándome por encima de sus lentes, sugiriendo que una figura paterna o un socio masculino debería estar presente en la negociación final. Me reí en voz baja en aquel entonces y firmé el cheque de 10 cifras yo sola. La ironía era exquisita. Ellos estaban aquí, celebrando su presunta superioridad, en un espacio que, legalmente,
Me pertenecía hasta el último tornillo del candelabro de cristal de Murano. Vázquez me dio un último empujón verbal antes de que cruzáramos la línea de la puerta principal. Es una lástima. Si hubiera venido como parte del personal de catering, la habrían tratado con más respeto. Al menos habría sido una presencia esperada. Sus palabras me helaron la sangre. Las palabras no dolían tanto como la absoluta convicción en su voz de que mi lugar en la sociedad era servir, no ser dueña. Levanté la barbilla. Mantuve mi postura. No era el momento de gritarles la verdad. No era el momento de mostrarles mis documentos. Era el momento de dejarlos cavar más profundo. El guardia deslizó una tarjeta por la cerradura de seguridad lateral y la pesada puerta de roble cedió. Sentí la ráfaga fría de la noche de verano en mi rostro. Estaba fuera, expulsada. Pero antes de cruzar el umbral, mis ojos se encontraron con los de una mujer joven que estaba cerca de la recepción, vestida discretamente de negro, manejando un par de tabletas de control de evento. Era Nadia. Nadia había sido mi asistente de operaciones durante los últimos 3 años, la única empleada de alto nivel que yo había traído conmigo cuando adquirí el edificio y que sabía exactamente quién era yo y por qué estaba allí esta noche. Ella no hizo ningún gesto, ni cambió su expresión neutral, pero la entendí. Ella había presenciado todo. Vázquez, satisfecho con su pequeña victoria, se giró para volver a la fiesta, limpiándose las manos imaginariamente. Asegúrense de que ese acceso se bloquee, que nadie más con un sentido de la etiqueta tan cuestionable arruine nuestra noche, ordenó a los guardias. Crucé el umbral de la puerta. Los guardias se quedaron a mis espaldas, cerrando de golpe la pesada puerta. El eco del cierre resonó como un disparo en mi pecho. El aire exterior me devolvió la calma. Saqué mi teléfono del pequeño bolso de mano que había llevado por puro decoro. Era un modelo ultraseguro, con una pantalla oscura y sin notificaciones visibles. Mis dedos se movieron rápidamente, tecleando una contraseña biométrica específica. No llamé a mi abogado, no llamé a la policía. Abrí la aplicación de gestión del edificio, la aplicación que me daba control total sobre la iluminación, el clima, el sistema de sonido y, lo más importante, la seguridad y el acceso de red de todo el salón central. La señal de Wi-Fi del salón, la misma que usaban todos los invitados para sus redes sociales, y para presumir de su riqueza, se mostraba con una intensidad máxima en mi pantalla. Yo había diseñado esa red. Localicé el módulo de control maestro de red. Mi pulgar flotó sobre una opción sencilla, pero definitiva: la desconexión total. Pero primero, necesitaba un elemento más. Algo que transformara la simple inconveniencia en un desastre logístico y financiero para el organizador del evento, la Fundación Presidencial del Oeste, una organización de la que Vázquez era patrono principal. Envié un único mensaje cifrado a Nadia, mi jefa de operaciones, que aún estaba dentro. El mensaje era una orden de 2 palabras que solo ella entendería, un protocolo que habíamos establecido hacía meses, justo para una eventualidad como esta. Protocolo Hades. Ya. Guardé el teléfono en mi bolso. Respiré profundamente el aire frío de la noche. La humillación había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. Vázquez creía que me había expulsado de la fiesta. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de expulsar a toda su organización de mi propiedad, y que, cuando lo hiciera, no podrían enviar ni un solo correo electrónico sobre ello. Me alejé unos pasos de la entrada, asegurándome de tener una vista perfecta de la fachada iluminada, esperando la primera señal de que el protocolo Hades estaba en marcha. La noche y la venganza eran largas.
El frío de la noche era una bofetada que se sintió menos hiriente que la mirada de desprecio de la señora López. Me quedé en la acera, bajo la tenue luz de un farol, mientras mi coche se alejaba, obedeciendo mi orden automática de irse. Necesitaba ese momento de soledad, no para llorar, para congelarme. La humillación había sido visceral. Me habían señalado, me habían tratado como una intrusa, una ladrona potencial, algo que había que barrer de la alfombra de terciopelo. Pero el dolor no duró. Fue reemplazado por la claridad, una claridad afilada y peligrosa. Ellos habían cometido un error fundamental. Habían confundido la apariencia con el poder. Mi teléfono en la mano no temblaba. Marqué el número directo de Ricardo. Él era mi gerente de operaciones para todo el complejo del Vesper Hall, donde estaba el famoso salón central. Ricardo no sabía de mi presencia allí esta noche. Yo tenía la costumbre de aparecer sin avisar, manteniendo mi identidad como la dueña de la corporación Aethel, bajo estricta confidencialidad para la mayoría del personal. Cuando respondió, su voz era tensa, profesional. Estaba, sin duda, en el backstage del evento. Amara, ¿está todo bien? ¿Hay algún problema en el ala este? Preguntó, asumiendo que mi llamada era por la auditoría pendiente. Ricardo, necesito que escuches con mucha atención. Esto es una orden ejecutiva de nivel 1. Vigente inmediatamente, le dije, y mi voz era plana, sin rastro de la ira que hervía bajo mi piel. Proceda, respondió él, sabiendo que nivel 1 significaba no hay preguntas, solo ejecución. Primero, contacta al equipo de catering. La entrega especial de champán, Domaine Imperial 1970, y los postres de caviar y oro que solicitaron los organizadores, ha sido cancelada. Informa que hay un problema logístico con el proveedor, irresoluble en las próximas 4 horas. Ricardo guardó silencio por un segundo. Ese champán valía lo que el alquiler de un piso en el centro. Pero Amara, eso es la joya de la corona del evento López Houghton. La señora López estará furiosa, advirtió. Esa es una preocupación menor, Ricardo. El contrato estipula una cláusula de fuerza mayor en el servicio. Ejecútalo. Diles que solo tienen acceso al vino de la casa estándar. Todo lo demás se retira de las mesas. ¿Entendido? Cancelación de lujos. Segundo, continué, mirando fijamente la fachada iluminada del salón central, donde las siluetas bailaban inconscientes de su inminente desgracia. Necesito que inicies la revisión técnica de infraestructura 3A en el área de la recepción y el vestíbulo principal. Es urgente. Haz que el equipo de mantenimiento lo haga parecer una inspección de rutina de fallas eléctricas de emergencia. Inspección 3A. Eso implica cortar la energía de los candelabros del vestíbulo y desviar la circulación principal, dijo Ricardo, con una nota de pánico. Exactamente. Quiero que el acceso principal al salón esté oscuro y sea inconveniente. Que la música de jazz en vivo suene por altavoces de servicio, no por el sistema de sonido principal del salón. Simplemente diles que el circuito de esa ala está fallando y debe aislarse por seguridad. Amara, esto paralizará la entrada y la salida. El flujo de invitados será un caos. Un caos administrado, Ricardo. Solo quiero que las cosas se sientan incómodas, que el aire acondicionado empiece a fluctuar en el vestíbulo, que las puertas giratorias se muevan lentamente, que la experiencia sea menos que estelar. Le di unos minutos para que procesara las órdenes. Ellos me habían negado el derecho a estar allí. Yo les negaría el derecho a la comodidad y el prestigio que su dinero había comprado en A mi propiedad. Tercero y último, por ahora, susurré, sintiendo el gusto metálico de la justicia. Contacta a los ballets.
Dales un descanso forzoso de media hora. Diles que las llaves deben permanecer en la recepción debido a un inventario de seguridad. Nadie, absolutamente nadie de los invitados principales debe tener acceso a su vehículo personal durante la próxima hora. El silencio de Ricardo fue la respuesta más satisfactoria. Él sabía que, aunque yo siempre era exigente, nunca había saboteado un evento de esta magnitud de esta manera. ¿Podría saber la razón de esto, Amara? Preguntó finalmente, su voz baja. Incumplimiento de contrato por parte de los arrendatarios en las cláusulas de respeto al personal y a la propiedad. Lo gestionaré personalmente cuando el trabajo esté hecho. Por ahora, cumple las órdenes. Quiero reportes de ejecución cada 5 minutos. Colgué antes de que pudiera responder. Saqué mi propio ordenador portátil del maletín que llevaba. Ahora estaba sentada en el asiento trasero de un taxi que había llamado, aparcado justo a la vuelta de la esquina. Mientras Ricardo ponía en marcha mi plan de incomodidad, yo preparaba la bomba real. Hacía 4 años, cuando compré la corporación que gestionaba el Vesper Hall, lo hice por más que dinero. Lo hice porque, cuando era niña, mi madre había sido limpiadora en ese mismo vestíbulo. Recuerdo que me trajo un trozo de pan sobrante de una cena de gala y me dijo: «Algún día tú entrarás por la puerta principal, no por la de servicio». Y la primera vez que entré como dueña, sentí que había cerrado un ciclo de deuda histórica y dolor familiar. Hoy, la señora López y su grupo, con su aire de superioridad, acababan de pisotear esa memoria. Recibí el primer mensaje de Ricardo. Champán retirado. López está preguntando por el metre. Caos en la recepción. La luz principal está atenuada. Todo parece un fallo técnico de alto nivel. Sonreí. Una sonrisa seca, sin alegría. Bien, ahora la seguridad. Llamé a mi equipo legal y de gestión patrimonial. Ellos ya estaban al tanto de que yo estaba en el área. Necesito que preparen la documentación de rescisión de arrendamiento del salón central, efectiva de inmediato, les ordené. La cláusula de moralidad y decoro ha sido violada. Quiero que la notificación formal se entregue en persona en 30 minutos. La persona que debe recibirla es el anfitrión principal, el señor López. Mi equipo se puso en movimiento. Sabían que cuando yo actuaba así, no había vuelta atrás. Mientras tanto, en el salón central, la fiesta de la élite racista empezaba a desmoronarse por los bordes. El vino no era el adecuado. Las luces eran sombrías. El vestíbulo era frío e incómodo. Y lo peor de todo, el servicio de ballet había desaparecido. Los hombres de negocios, acostumbrados a la gratificación instantánea, estaban empezando a quejarse a gritos. La reputación del evento López Houghton estaba siendo sutilmente demolida por fallas técnicas invisibles. Y entonces Ricardo me envió un último mensaje de texto, cargado de preocupación. «Amara, el señor López está exigiendo hablar con el dueño del complejo. Está gritando que demandará por sabotaje». «Perfecto, Ricardo», escribí de vuelta. Era hora de volver a entrar. No por la puerta principal como una invitada humillada, sino por la puerta de servicio, acompañada por mi equipo legal, armada con la documentación que probaría que ellos no estaban en control de nada. Tenía mi vestido de gala de seda oscura guardado en el maletín de cuero. Ya no necesitaba llevarlo. Me aseguraría de que el momento de la verdad fuese lo más público y devastador posible. Solo necesitaba ponerme de pie, asegurarme de que mi postura era firme y mis tacones estaban listos para resonar en ese vestíbulo oscuro. La humillación que me infligieron costaría más que todos sus negocios y su falso prestigio juntos. Me preparé para el regreso. La justicia se sirve fría, y mi plato
estaba a punto de ser entregado. La noche apenas comenzaba para los López. Había terminado la etapa del dolor. Ya no había lágrimas. Lo que quedaba era la fría claridad de la verdad y el peso de mis decisiones. Volví al salón principal. No caminé sola. A mi lado estaba el abogado Miller, y detrás de él 2 directivos de mi firma, con rostros que no reflejaban ira, sino una absoluta, inmutable autoridad corporativa. La señora Eleanor me vio. Su rostro se torció en una máscara de indignación petulante. Ella no podía entender. En su mundo, una mujer con mi piel, sola y sin compañía de un hombre blanco que la respaldara, era una intrusa que no merecía respeto, ni siquiera el beneficio de la duda. «¿Pero qué insolencia es esta?», gritó ella, alzando la copa de champán. «Llamen a seguridad de inmediato. Si esta mujer vuelve a pisar el mármol del salón central, será bajo su propia responsabilidad». Yo me detuve justo en la línea divisoria. Mi abogado, el señor Miller, no le dedicó ni una mirada. Su atención estaba en el gerente del evento, un hombre que ahora se veía visiblemente sudoroso. El gerente se acercó, tratando de mantener la compostura, aunque sus ojos gritaban pánico. Él me había visto. Él sabía quién era yo, al menos a nivel corporativo. «Señorita Ava, por favor, esto es un malentendido», musitó el gerente. «No hay malentendidos, señor Dubois», dije yo, mi voz baja y firme, apenas audible sobre el murmullo de la multitud. «Solo hay hechos, hechos y contratos». Saqué de mi bolso un pequeño disco de memoria, casi invisible, y se lo entregué. Contenía la documentación escaneada de la compra total de la sociedad propietaria del inmueble, sellada y notariada hace 6 meses. «Este evento, esta gala benéfica de la que usted es responsable, está terminado», declaré. Eleanor se rió, una risa seca, cruel. «¿Terminado? ¿Quién te crees que eres? Hemos pagado miles de dólares por este espacio. Tenemos un contrato. Este evento dura hasta la medianoche. El contrato que ustedes tienen es con la empresa de gestión de eventos, Ethereal Holdings», expliqué, sin elevar la voz. «Y yo, señora, soy la propietaria mayoritaria y presidenta de Ethereal Holdings». El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Eleanor parpadeó, su sonrisa muriendo lentamente, congelada por la incredulidad y la repentina, aterradora realización. Eso es imposible», tartamudeó su esposo, el señor Charles, acercándose y mirando el pequeño dispositivo en las manos del gerente. «¿Imposible porque no soy lo que esperaban que fuera la dueña de un salón como este?», dije. La ironía me quemó la garganta, pero la controlé. Los documentos son irrefutables, y como propietaria tengo derecho a terminar cualquier contrato que yo considere que ha sido violado por cláusulas de moralidad, ética o buen comportamiento. «No hay violación, es una locura», protestó Charles, su rostro tornándose rojo. El señor Miller dio un paso al frente y su voz de abogado litigante llenó el espacio. «De acuerdo con el punto 4.7 del contrato de arrendamiento, el uso de las instalaciones debe ser para un fin lícito y con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad del personal y la administración. La expulsión discriminatoria y humillante de la señora Ava Johnson, propietaria de este inmueble, constituye una violación flagrante». La música se detuvo. De repente, una voz robótica, amplificada por los altavoces centrales del salón, cortó el aire. No era el gerente, era mi voz, pregrabada, fría y oficial. «Atención, invitados. Por decisión de la Administración Superior de Ethereal Holdings, el evento Gala de Otoño 2024 queda cancelado con efecto inmediato. Por favor, diríjanse a las salidas. El acceso al servicio de ballet y al guardarropa
Quedará suspendido en 15 minutos para asegurar la salida segura y ordenada. La reacción de la multitud fue un caos sordo. Cientos de personas adineradas, acostumbradas a que su mundo funcionara con precisión de reloj, se quedaron petrificadas, sus copas a medio levantar. Eleanor intentó recuperar su poder. Esto es una farsa, una venganza ridícula. Señor Dubois, llame a la policía. Esto es allanamiento. El gerente Dubois levantó las manos en señal de derrota, su rostro blanco como el papel. Señora Eleanor, por favor, deténgase. Esto es real. La señora Johnson es la propietaria. En ese momento vi cómo el alma abandonaba el cuerpo de Eleanor. No fue el miedo a perder dinero, fue el pavor de perder su prestigio, su fachada social. Miré a Charles. Él trató de parecer fuerte, de amenazar. Vas a pagar por esto, Ava. Mis abogados... Sus abogados hablarán con los míos sobre la multa contractual por terminación anticipada, señor Charles. Interrumpí, mi mirada fija en la suya. Pero no espere clemencia. La dignidad humana no está sujeta a negociación. El primer golpe fue duro, pero la verdadera estocada fue lenta y metódica. Mis directivos se movieron silenciosamente. El personal del bar, que antes servía champán con desdén, empezó a recoger las botellas, vaciando los dispensadores y cerrando las cortinas metálicas. Las luces de ambiente, cálidas y doradas, se cambiaron a una iluminación blanca, fría y funcional. El ambiente de fiesta se evaporó, reemplazado por la sensación de un desalojo fiscal. Los invitados comenzaron a moverse, murmurando, revisando sus teléfonos. No se atrevían a confrontarme directamente, pero me miraban, la mujer negra que acababa de aniquilar el evento social más importante de la temporada. El verdadero castigo para Eleanor y Charles no fue la cancelación de la fiesta, sino el pánico logístico que generó. El sistema de ballet, que ya estaba desconectado por orden mía, se convirtió en un cuello de botella infernal. Cientos de invitados de la élite, en trajes de gala y vestidos de diseño, tuvieron que esperar, de pie, bajo el frío de la noche, más de una hora solo, para que alguien les explicara que debían buscar sus propios coches o llamar a un taxi en la calle. La imagen de Eleanor, arrastrando a su esposo por el vestíbulo, buscando su abrigo en el guardarropa abarrotado, y luego teniendo que salir a la calle para disputar un taxi con una docena de personas igual de ricas y exasperadas, fue la única satisfacción que mi corazón permitió sentir. Pero yo sabía que eso no era todo. La cancelación pública de un evento de caridad tan prominente y la razón detrás de ello. Discriminación contra la propietaria del salón era una bomba de prestigio. Y mi compañía, Ethereal Holdings, no iba a dejar que la historia se quedara solo en los murmullos de la noche. Mi abogado se acercó. Señorita Johnson, hemos asegurado el salón. El desalojo es completo. Los organizadores han dejado la escena con la amenaza de una demanda por daños y perjuicios. Que demanden, Miller, respondí, mirando el salón central vacío, majestuoso y ahora solo mío. Tenemos las pruebas de lo que hicieron. Vamos a contraatacar con una demanda por injurias, difamación y, sobre todo, por ruptura contractual con prejuicio racial. La justicia poética debía ser ruidosa, muy ruidosa. Mi siguiente paso no sería en el frío pasillo de un hotel, sino bajo los focos brillantes de los medios de comunicación, revelando exactamente quiénes eran ellos y cómo trataban a las personas que creían inferiores. El juego de poder apenas comenzaba. El silencio fue tan denso que casi pude saborear el pánico. El eco de mis palabras, soy la dueña, rebotaba en las paredes de cristal que Dahlia tanto admiraba. Ella no lloraba abiertamente, estaba paralizada por un terror frío, social. No era miedo a mí,
Era terror a perder su acceso, a la vergüenza pública. Javier, el gerente que había disfrutado viéndome humillada, fue el primero en intentar el rescate. Su rostro palideció, cambiando de la prepotencia a la más abyecta súplica. Señorita Amara, tartamudeó, intentando acercarse. Le juro que esto debe ser un malentendido. Ella, Dalia, actuó sin mi permiso. No estoy de acuerdo con sus acciones. La desautorizo completamente. Lo detuve con un gesto de mi mano, sin levantar la voz. La calma era mi arma más afilada ahora. No necesitaba gritar para tener poder. No, Javier, le corregí. Usted no la desautorizó. Usted la secundó. Usted usó la seguridad para ejecutar la humillación, justo como lo ha hecho cientos de veces antes, solo que hoy le tocó a la persona equivocada. Mantuve la mirada. No había espacio para la negociación. La única diferencia entre la señorita Dalia y usted es que ella lo dijo en voz alta y usted firmó la política que lo permitía. Dalia finalmente rompió el silencio con un sonido que era un jadeo, no una disculpa. Amara, por favor, dijo, y escuchar mi nombre en su boca, dicho con tal desesperación, fue la validación que mis 10 años de trabajo duro necesitaban. Mi familia perdimos el contrato de la fundación para el evento de primavera. Si esto se sabe, mi padre... No era el miedo a la moral, sino al prestigio. Su única preocupación era la fachada social de su vida. Me incliné hacia ella, manteniendo mis ojos firmes en los suyos. Cuando me dijo que yo no pertenecía a Kidalia, no solo estaba equivocada, estaba articulando la ley no escrita que su clase ha impuesto por generaciones, que mi valor se mide por el color de mi piel o el grosor de mi cartera. Hice una pausa dramática, asegurándome de que cada miembro de la Junta y cada camarero estupefacto entendiera la magnitud de ese momento. Pero lo que usted no sabía es que esa cartera era lo suficientemente gruesa como para comprar la alfombra bajo sus pies. El director legal, el señor Torres, que había intentado minimizar la revelación, se aclaró la garganta, sintiendo el suelo moverse bajo él. Señorita Amara, como nueva propietaria, le ruego que considere la estabilidad. Javier ha sido un pilar. Podemos negociar una nueva política de inclusión, si le parece. Podemos hacer una donación a su organización. La estabilidad no existe sobre cimientos podridos, señor Torres. Respondí con firmeza. La única política de inclusión que me interesa es la dignidad humana básica, y la única negociación es el fin de la suya. Mi decisión fue profesional, sin ira, letal en su precisión. Señalé a Javier. Estás despedido, inmediatamente, y con causa justificada, violación de las políticas de dignidad y trato justo. Esto será reportado al Consejo de Gestión de Talento y Recursos Humanos. No volverás a trabajar en un puesto similar en la ciudad. Él intentó apelar, pero mi finiquito, mis años de servicio. Sus años de servicio incluyeron el servicio de la discriminación, Javier. La única salida es la puerta principal, escoltado, como lo sugirió para mí. Luego miré a Dalia. Había pasado de la arrogancia al colapso en 10 minutos. Y en cuanto a usted, Dalia, mi voz se volvió fría, de acero. Usted y toda su familia quedan vetados de todos los salones, propiedades y empresas gestionadas bajo el paraguas de Obsidian Ventures, mi firma. Esto se extenderá a nuestros socios principales y sus afiliados. Ella se tambaleó. Su voz apenas fue un susurro. ¿Qué significa eso? Significa la cancelación de su acceso a la élite de esta ciudad. Significa que el club de golf, el salón de la boda que pensaba celebrar, la fundación, todo, ahora tiene una nueva política. Si humilla a uno de los nuestros, pierde su acceso. No puede hacerme esto. Es una venganza personal. Se llama justicia contractual, repliqué.
La cláusula 4.2 del contrato de adquisición me permite revocar cualquier acuerdo que, a mi discreción, atente contra la imagen corporativa o la dignidad de mis empleados o mis invitados. Usted ha atentado contra la dignidad de la propietaria. Le entregué una tarjeta a un miembro del equipo de seguridad que acababa de llegar, indicando que era ahora mi contacto directo. Asegúrese de que el señor Javier y la señorita Dalia sean escoltados fuera del perímetro de la propiedad. Que no se les permita recuperar sus pertenencias sin una supervisión estricta de mi nuevo equipo. Y envíeles, en mi nombre, una copia del manual de etiqueta y respeto básico que sugieren para la nueva administración. Es cortesía de la casa. Era un castigo medido, silencioso y profesional. La cancelación de su acceso a la élite, ejecutada por la persona a la que habían intentado desterrar. Javier se desplomó en una silla, la realidad de su futuro destrozado finalmente cayendo sobre él. Dalia fue tomada gentilmente del brazo por un guardia, sus tacones haciendo un sonido hueco y patético al salir del salón que ya no era de ellos. Noté la mirada de la camarera que me había ofrecido agua. Sus ojos eran anchos, llenos de una mezcla de shock y pura reivindicación silenciosa. Ella me hizo un asentimiento casi imperceptible. Era por ella y por todos los demás que había luchado. Me giré hacia la junta. Caballeros, la fiesta ha terminado para algunos. Para otros, el trabajo recién comienza. Les expliqué mi visión. Este salón no sería solo un lugar de eventos de lujo, sería un faro, un lugar donde el mérito importara más que el apellido y el respeto fuera el único código de vestimenta innegociable. El precio que pagué por este edificio no fue solo monetario, fue el precio de mi paz mental, la deuda que tenía conmigo misma por cada puerta que me habían cerrado. Mientras Javier y Dalia eran borrados de la escena, entendí que la verdadera riqueza no es el dinero, es el poder de reescribir las reglas del juego que una vez te dejó fuera. El camino aún era largo. Tenía un imperio que limpiar y tenía que demostrar al mundo que una dueña negra no era la excepción, sino la nueva norma de la decencia y el poder. Pero por primera vez en mi vida, en medio de la humillación que me habían infligido, me sentí completamente, gloriosamente en casa. Me sentí dueña de mi propia historia. Ahora solo quedaba un cabo suelto: el destino de los otros socios que habían conspirado para mantenerme fuera. Y cómo asegurarme de que esta justicia fuera recordada para siempre. La seguridad me rodeó. Los matones de Dubois parecían satisfechos con su trabajo sucio. Dubois sonreía, triunfante. Creía que la había silenciado, que la había roto. El aire se había congelado en el vestíbulo principal. Todos los invitados estaban mirando. La vi a ella, mi agente legal, entrar discretamente por la puerta lateral. Me hizo un gesto casi imperceptible. Era mi turno de hablar. Lo hice con calma, con una voz baja y profunda, que viajó por encima del murmullo de la multitud. No le hablé a Dubois, le hablé al jefe de seguridad, un hombre grande y confundido. «Oficial», dije, mi voz sonando como el hielo al romperse. «Le pido que detenga el procedimiento». Dubois se rió con una tos aguda. «¿Detenerlo? Esta mujer está invadiendo mi evento. ¡Sáquenla ahora!». El jefe de seguridad dudó. Miró a Dubois, luego me miró a mí. Mis ojos no parpadearon. «Señora Dubois», continué, sin levantar la voz, «usted cree que tiene derecho de admisión, y en un sentido contractual lo tiene. Pero hay un error fundamental en su comprensión de quién tiene el control». Dubois se cruzó de brazos. «No me hagas perder el Louis Sintos Sos. Tiempo con juegos, Amara. Llama a tu taxi». Hice una pausa. Mi agente se acercó al oído del general de la sala, quien hasta ahora
había permanecido pálido e inmóvil. El general me miró, y en ese instante el pánico en su rostro se transformó en pura aceptación, casi terror. Él sabía. Él siempre lo supo. El gran salón central, declaré, mi mirada fija en Dubois, es una propiedad privada. Ustedes, la Fundación Dubois, lo alquilaron por una noche. ¡Exacto!, gritó ella aliviada. Pero yo no soy una invitada indeseada, dije, dando un paso adelante. Soy la propietaria del suelo que pisa. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo gritos, solo la caída de todo el prestigio de Dubois al suelo. Ella parpadeó varias veces, intentando procesar. Sus labios se movieron sin sonido. «Eso es imposible», balbuceó finalmente, forzando una sonrisa nerviosa. «Los propietarios son una corporación de inversión anónima en Delaware, el SDC Group. Mi corporación», corregí suavemente. «Soy la CEO y la propietaria mayoritaria de SDC Group, señora Dubois, y por lo tanto soy la dueña de este salón central, de los pisos superiores y de la cocina de donde acaba de salir mi plato». La sonrisa de Dubois se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y dolor. Sus asociados se alejaron de ella lentamente, como si la peste les fuera a contagiar. El general de la sala, ahora con autoridad, tomó un micrófono de emergencia. «Atención, por favor. Debido a un incumplimiento contractual severo y violación de las cláusulas de trato justo por parte del arrendatario, la señora Dubois y sus patrocinadores, este evento queda cancelado con efecto inmediato». El ruido volvió, pero era un murmullo de conmoción, no de fiesta. Dubois gritó. Fue un sonido estridente e indigno. «No pueden hacer esto. Nuestro contrato. Tenemos miles de dólares invertidos». «Su contrato tiene una cláusula muy clara», intervine, mirando a mi agente. Ella asintió. «Cualquier acto documentado de discriminación, acoso o trato hostil hacia cualquier miembro del personal o propietario de SDC Group resulta en la terminación inmediata del contrato y la pérdida total del depósito y los costos incurridos». Ella me miró con odio. Vio el vídeo en mi teléfono. Vio la prueba de su racismo y desdén grabada momentos antes. «Usted me llamó empleaducha», recordé, mis palabras pausadas. Me expulsó de mi propio salón. Intentó humillarme por el color de mi piel y mis supuestas limitaciones económicas. Me giré hacia el jefe de seguridad. «Oficial, ahora sí le pido que escolte a la señora Dubois y a sus asociados fuera de la propiedad. No están invitados, son infractores». El cambio fue instantáneo. La obediencia del personal de seguridad era inquebrantable. Ya no la veían a ella como la clienta rica, sino como una mujer que acababa de perderlo todo frente a la verdadera dueña del lugar. El espectáculo de su caída fue espantoso y hermoso al mismo tiempo. Ella se resistió, gritando incoherencias sobre contactos políticos y reputaciones. Nadie la escuchaba. Sus asociados se disculpaban a gritos, intentando desesperadamente distanciarse de ella. El gran salón central, mi inversión, mi santuario de elegancia que me había costado años construir, quedó vacío en menos de 10 minutos, salvo por mi equipo y yo. Caminé lentamente por la alfombra roja, ahora vacía. El eco de mis tacones era el único sonido. No hubo necesidad de gritar ni de pelear. La justicia llegó con la precisión de un documento legal y el peso de una escritura de propiedad. Mi dignidad había sido manchada por un breve momento, pero la suya se había desintegrado para siempre. Había usado su propia plataforma de vanidad para exponer su propia miseria moral. El general de la sala se acercó, temblando un poco. «Señora Mara», dijo, «lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto». «Gracias», respondí, mirando las enormes puertas de caoba.
Asegúrese de que el informe de daños sea completo y cancele de forma permanente cualquier posible reserva futura para la Fundación Dubois o sus filiales. Entendido, señora. Me quedé sola en el centro del salón. Las luces de araña brillaban con una intensidad fría y radiante. El dinero no compra la clase, y el privilegio no otorga la decencia. Esta noche, Dubois había aprendido que el verdadero poder reside en aquel que puede no solo construir el espacio, sino también decidir quién es digno de ocuparlo. Y a partir de hoy, ese espacio ya no sería un refugio para los prejuicios. Sería un faro, mi faro,